El escenario mundial del tiempo del fin, último llamado divino al mundo. Sí, estamos viviendo en la época señalada por los profetas apocalípticos como tiempo del fin. Varias veces se refirió Daniel a esa época con la misma expresión, tiempo del fin. Y Juan en el Apocalipsis declaró que en esa época correspondiente a la séptima trompeta no habría más fechas en el calendario divino del Evangelio. Después del largo periodo de tiempo que llega hasta 1844, según vimos en los temas anteriores, no habría más periodos de tiempo revelados que debían cumplirse. Habría, sin embargo, eventos definidos que debían cumplirse en ese espacio final del calendario del cielo. Dijo Jesús en referencia a esa época: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Lucas 21, versículos 29 al 31. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36 al 39. Un periodo final de tiempos sin fechas reveladas. Esto es lo que tenemos que considerar ahora. Siempre hubo y siempre habrá gente que quiso y querrá especular con fechas que se relacionen con el fin del mundo mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue claro. Habría entonces eventos definidos que se sucederían, pero no enmarcados en fechas. Todas las fechas que desembocan en el tiempo del fin se cumplen antes del fin mismo. Veamos cómo arregló Daniel la descripción literaria de sus visiones. En Daniel 2 encontramos primero la descripción del sueño de Nabucodonosor y luego la interpretación y explicación de Daniel. En el capítulo 7 vemos primero la descripción de la visión de las 4 bestias y el juicio, y luego en la segunda sección la interpretación y explicación de la visión por un ángel. En Daniel 8 encontramos de nuevo primero la descripción de la visión del carnero y del macho cabrío, y luego la interpretación y explicación del ángel en la segunda parte. Daniel 9 da una explicación adicional con respecto a la primera parte de los 2300 años. No es una proyección que sucede a los 2300 años. Finalmente, en Daniel 11 podemos ver de nuevo la misma estructura literaria. Primero viene la descripción de las luchas involucradas en la profecía que culmina en Daniel 12:4 con la resurrección de los muertos. Entonces, desde Daniel 12:6 al 13 encontramos la interpretación y explicación de los hechos más relevantes de esa larga visión que le da el ángel. Y no se trata de una revelación de algo que debía suceder después de Daniel 12:1 al 4. Además, el tamid hebreo o continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santo del templo celestial llega hasta 1844 cuando se abre la puerta del lugar santísimo. Esto lo vimos en un mensaje anterior. El ministerio de purificación final en el lugar santísimo nunca se lo calificó como un tamid o intercesión regular, por lo cual el quitamiento por un príncipe impostor de esa intercesión continua que se efectúa en el lugar santo no puede ir más allá de 1844. Recordemos que en el año 1798 le quitaron al papado su autoridad política después de haber estado tratando por 1290 años de suplantar el sacerdocio celestial de Cristo por el suyo propio acá en la tierra.
A partir de entonces, los papas no pudieron encarcelar, ni torturar, ni mandar a nadie más a la hoguera por rechazar su sacerdocio impostor. Vamos al Apocalipsis y encontramos una declaración definida del ángel, quien le afirma a Juan que en los días, es decir, en el periodo comprendido por el tiempo del fin, cuando debía comenzar a anunciarse la séptima y última trompeta, no habría cómputo profético. Estas fueron sus palabras. El tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 5 al 7. Este tiempo, declaró Elena de White, que el ángel de Apocalipsis 10 declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor, es decir, la gente no tendrá otro mensaje de tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo de tiempo profético. El recuento más largo llega hasta el otoño de 1844. ¿Por qué Dios decidió no dar fechas para el fin mismo del mundo? Porque vio que, como sucedió con el rey Ezequías, a quien le dijo que alargaba su vida por unos años más, tal conocimiento no es positivo. No quiere que especulemos con el tiempo diciendo como el creyente negligente, nuestro Señor se tarda en venir, Lucas 12:45. Quiere que vivamos en la expectación de su venida y a la altura de esa expectación. Llama la atención lo que escribió Elena de White en la introducción del libro Conflicto de los Siglos sobre el hecho de que la historia, no la profecía, iba a repetirse. Esto dijo con respecto al propósito de su libro. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. ¿Y cuánto les cuesta a algunos aceptar las siguientes amonestaciones? Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Y declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Tampoco hay lugar para dobles cumplimientos. A diferencia de otras profecías condicionales de la Biblia, las profecías apocalípticas no tienen doble cumplimiento. Por falta de tiempo nos contentaremos acá con citar a Elena de White cuando advirtió que algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error.
Las verdades que se han ido revelando consecutivamente a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios son actualmente verdades sagradas y eternas. Veamos ahora el escenario del mundo en el tiempo del fin. ¿Cuáles son los eventos sin fecha que predijeron Jesús y los apóstoles para el mundo en el tiempo del fin, así como también otros profetas del Antiguo Testamento? El mundo no se convertirá, sino que se perderá. En lugar de evolución, vemos degradación social, moral, religiosa y política inigualables. Habría violencia y corrupción moral como en los días que precedieron al diluvio. También habría pérdida de fe, milagros mentirosos, trivialidad matrimonial, la naturaleza estaría convulsionada en el cielo y en la tierra, como si se resistiese a tantas violaciones de sus mayordomos infieles. Todo ese cuadro produciría angustia en las naciones, terror por no tener una orientación espiritual adecuada que permitiese mirar más allá del caos. Tampoco podemos hacernos mucha ilusión con este mundo leyendo las descripciones del apóstol Pablo para los postreros tiempos, 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 4. El apóstol proyectó un cuadro sombrío en lo moral, lo que explicaría por qué esos tiempos finales serían peligrosos. Y en lo espiritual habló de un cristianismo hipócrita con gente que tendría la forma de la piedad sin respaldarla con una vida consecuente. Lo mismo vemos en las epístolas del apóstol Pedro, quien predijo también que los hombres y todas sus obras iban a ser quemadas hasta no dejar rastro. 2 de Pedro, el capítulo 3. En medio de ese contexto deprimente, habría dos poderes libertadores que traerían cierto respiro antes que se consumase la degradación moral del mundo. Esos dos poderes libertadores se levantarían para terminar con la opresión religiosa medieval del papado romano, que duraría 1260 o 1290 años y que culminó, según vimos en los temas anteriores, en 1798. ¿Cuáles son los dos poderes que se levantan a partir de entonces? Los gobiernos ateos o seculares y el gobierno protestante y republicano de los Estados Unidos. Es en ese contexto que encontramos la agenda divina que Dios trazó para su pueblo en su misión al mundo. Veamos primeramente la liberación protestante. Entre los factores que marcaron el surgimiento de los tiempos modernos desde la perspectiva religiosa, suele invocarse la reforma luterana con el principio que requirió Lutero de respetar la conciencia individual. Eso ocurrió cuando fue juzgado en la Dieta de Worms en el año 1521, convocada por el Sacro Imperio Romano, sobre el que imperaban el papado en conjunción con el emperador, y quien a su vez estaba sometido al papa. Antes y durante toda la época referida en historia como Edad Media, por estar entre los tiempos antiguos del Imperio Romano y los tiempos modernos, se requería que todo el mundo se sometiese su conciencia a las decisiones de una religión oficial y de los príncipes de la cristiandad. Por lo tanto, cuando se le requirió a Lutero retractarse de sus convicciones religiosas que fundamentaba en la Biblia, se negó a hacerlo, argumentando que no es digno para un cristiano violar su conciencia personal. Este principio de hacer inviolable la conciencia personal se transformó en un grito de libertad que cambió la orientación del mundo. Pero esa liberación religiosa que respetase la conciencia individual no iba a encontrar un fundamento sólido hasta que se descubriese un nuevo mundo y se formase una nación protestante y republicana como la de los Estados Unidos de América. El Apocalipsis describe esa nación como apareciendo también luego del período opresivo de 1260 años. Eso fue lo que ocurrió exactamente hacia fines del siglo XVIII, plasmando por primera vez
un país sin papas y sin reyes. Su historia profética se la describe a partir de Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Al representarse esta bestia como un cordero, se muestra que se asemeja al reino de Cristo, porque en el Apocalipsis el cordero es Cristo. Sube de la tierra, no de en medio de los tumultos y guerras del viejo mundo. Los 2 cuernos tiernos, como lo son los de los corderos en su primer año de vida, se vieron representados por su sistema de gobierno protestante y republicano. Pero de un pantallazo el apóstol ve su accionar posterior como hablando bajo esa forma de gobierno, como dragón. Desde el siglo XIX se pudo percibir su cumplimiento en la nación norteamericana, cuando aún no se destacaba como una gran nación, ni figuraba entre las naciones más poderosas desde la perspectiva militar y política. Pero a pesar de sus comienzos nobles que se vieron reflejados en la gente que vino escapando de las persecuciones religiosas de Europa, esa característica benigna comenzó a verse empañada pronto por una nueva clase de gente que tenía únicamente ambiciones expansionistas. Y se describe ese gobierno como ejerciendo al final un poder supremo a nivel mundial. Sorprendentemente, sería el mismo gobierno protestante de los Estados Unidos el que terminaría restaurando la autoridad político-religiosa del papado romano, de tal manera que todos terminasen venerando al papado romano al someterse a su marca religiosa en un punto vital que está en pugna contra la ley de Dios. Cuando eso ocurriese, los Estados Unidos habrían dado marcha atrás a los principios de libertad religiosa que lo habían caracterizado. Leamos la descripción de Juan. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el papado, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal se dio en 1798, como ya lo hemos visto. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 12 al 17. ¿Cómo se asemeja esta descripción a lo que está pasando en la actualidad y a los métodos que se están empleando de boicot para someter personas, naciones, etcétera? En esta reseña profética se destaca también el carácter engañoso que adquiriría el protestantismo norteamericano al usar todo recurso sobrenatural que no proviniese de Dios para impresionar al mundo y llevar a cabo su agenda político-religiosa mentirosa. Pero, ¿cuál sería el otro poder que le daría el golpe de muerte al papado romano en 1798, del que al final los protestantes de los Estados Unidos le permitirían recuperarse, según acabamos de leer? Es el poder ateo o secular que se levantó en Francia en 1789 y que terminó con la hegemonía política del papado romano en Europa y en el mundo en general. Veamos la liberación atea o secular. Se describe el surgimiento de los gobiernos ateos y seculares en Apocalipsis 11, 7 y 8 y también en Daniel 11, versículos 40 al 45. En este último pasaje vemos que a partir del versículo 40 entramos en el
tiempo del fin, que comienza cuando concluye la gran tribulación mencionada en el versículo 37. En otras palabras, ese tiempo del fin se inicia con la Revolución Francesa en 1798, más definidamente cuando un general francés le quita al Papa Pío VI el supuesto anillo de Pedro y declara que desde ese momento en adelante ninguna autoridad debía emanar de esa sede. Estas son las palabras del profeta en Daniel 11:40. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur se acorneará literalmente con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. La palabra hebrea usada para hablar de la contienda es la que se usa en hebreo para describir dos animales que se embisten con sus cuernos. ¿Quiénes eran en los días de Daniel el rey del norte y el rey del sur? Babilonia y Egipto. Pero ¿quiénes serían en el tiempo del fin los dos poderes representados por Babilonia y Egipto? Tenemos que ir al Apocalipsis de Juan para saberlo. En el Apocalipsis, la referencia a Babilonia se aplica simbólicamente a Roma, la ciudad de las 7 colinas o montes, Apocalipsis 17:9. Más definidamente a la Iglesia Católica Romana, que se representa como una mujer, símbolo de una iglesia que se prostituye con los reyes de la tierra. Y del rey del sur, que aparece en la conclusión del plazo de 1260 años, en 1798, dice el apóstol Juan que en sentido simbólico o espiritual se llama Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8. Tiene que ver con los poderes ateos o seculares que se levantan a partir de la Revolución Francesa contra los poderes clericales o religiosos, marcando un sistema de gobierno en donde la Iglesia debía restringirse únicamente a su función espiritual, no más política. De manera que a partir del versículo 40 de Daniel 11, vemos la lucha entre los poderes seculares y los poderes religiosos que caracterizan la historia moderna desde 1798 hasta nuestros días. Leamos las siguientes declaraciones de Elena de White. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho. A esta guerra, que adoptó diferentes nombres económicos como capitalismo y comunismo, se la conoce hoy también como una confrontación entre la izquierda y la derecha políticas. Y está en pie en casi cada país de la tierra. Sabemos quién ganará en esa penúltima batalla del mundo, ya que el ganador deberá enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores en la última gran batalla, el Armagedón. Los poderes religiosos se unen al final para imponer sus decretos que tengan en común sobre toda la tierra. Y esto lo están logrando al presionar sobre los gobiernos para imponer un día sagrado espurio como Día Verde, con la pretensión de salvar al planeta que reclaman como nuestra casa común. ¿De qué quieren salvar al planeta? De la contaminación ambiental y del presunto calentamiento global consecuente. Pero el día escogido no es el que Dios ordenó para honrarlo como creador.
Mientras que el sistema de gobierno de unión iglesia-estado lo estableció el primer rey de Francia, Clodoveo, al escoger París como su capital en el año 508, ese mismo país le dio el golpe de muerte al papado romano al quitarle en 1798 su autoridad político-religiosa que había ejercido durante 1290 y 1260 años, dos fechas claves en la historia de la supremacía papal que nos da el profeta Daniel. En ese año, el ejército de Napoleón quitaba en Roma el supuesto anillo de Pedro y declaraba literalmente: toda otra autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa es suprimida y no debe ejercer más ninguna función. El cardenal Ratzinger, antes de ser nombrado Papa Benedicto XVI, declaró el 4 de febrero de 2004: el cristianismo, desde la perspectiva católica, fue encerrado en un gueto desde el siglo XIX. Reconocen el hecho aún los sociólogos modernos como David Kertzer, quien escribió un libro en el año 2018, The Pope Who Would Be King, el Papa que sería rey. Su documentación histórica prueba lo terrible que fue para el papado romano la Revolución Francesa. Dice así: a medida que las fuerzas de Napoleón se extendían sobre los estados pontificios y devastaban el gobierno papal, dos papas fueron removidos por la fuerza en Roma, uno después del otro, y llevados al exilio por las tropas francesas. Pío VI, exiliado de Roma en 1798, murió al año siguiente en Valencia, Francia. El cónclave para elegir su sucesor, Pío VII, no se lo tuvo en Roma, donde se había proclamado el fin del gobierno papal, sino en Venecia. Aunque se le permitió brevemente a Pío VII volver a Roma en 1809, fue tomado también por las tropas francesas y llevado a Francia. Clemens Metternich, el canciller del Imperio Austríaco, que apoyaba al Papa Pío IX en esa época, lo entendió bien. Escribió con respecto al gobierno teocrático que ejercía el Papa en los estados pontificios: el mundo se levanta contra la misma idea de un gobierno tal. El mundo católico está basado en el principio de autoridad, mientras que el mundo no quiere tal autoridad. El mundo quiere igualdad civil y una autoridad basada en la voluntad del pueblo. El embajador francés en Roma declaró en 1848, poco antes que Pío IX escapase de Roma: hoy la autoridad del Papa se ha ido por completo, no existe más que en nombre. Carlo Armelini, en su discurso de apertura a la asamblea laica que se formó en Roma luego que el Papa huyó, dijo lo siguiente: ustedes se sientan aquí, oh ciudadanos, entre las ruinas de dos grandes eras. Por un lado yacen las ruinas de la Italia de los Césares, por el otro las ruinas de la Italia de los papas. Es vuestra tarea construir un edificio que pueda levantarse de esas ruinas. Ahora, pasemos a ver la agenda divina para el tiempo del fin. En ese periodo de tiempo denominado tiempo del fin, Dios levanta un pueblo para que proclame su último mensaje al mundo. Son 3 mensajes apocalípticos de origen celestial porque aparecen representados como proviniendo del cielo. Son los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 al que se le agrega un cuarto ángel en Apocalipsis 18 que refuerza el segundo mensaje angélico. Veamos el primer mensaje angélico. Vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7.
Este primer mensaje está dirigido especialmente al mundo secular y ateo que dejó de creer en un Dios creador debido a la impostura religiosa que los engañó durante 1260 años. El Apocalipsis los identifica como moradores de la tierra, en contraste con los moradores del cielo. Durante el medioevo, esos moradores terrenales adoraron al anticristo romano, Apocalipsis 13:8 y 17:8, y ejecutaron sus crímenes contra los mártires que enfocaron sus ojos en el altar de intercesión del templo celestial. Ahora los moradores de la tierra pretenden no dejarse engañar más por la impostura del anticristo. Se han hastiado de las escenas horribles de los tribunales de la Inquisición medieval y de las amenazas de un infierno eterno mediante el cual Dios iría presuntamente a castigar a los infieles. Y para esquivar toda responsabilidad ante un Dios creador, prefieren honrar al gorila o a cualquier otro presunto antecesor común como presumido ancestro de la humanidad. Porque ante un animal nadie deberá responder por sus actos. Pero si hay un Dios creador, se abre la puerta a creer que alguna vez tendremos que rendirle cuentas por cómo administramos su creación. Apocalipsis 11:18 nos habla algo de esto. De manera que antes de destruir al mundo, Dios envía un mensaje final de amonestación a los que viven con la mirada puesta, enfocada en la tierra. Deben mirar hacia arriba, donde se establece la corte celestial en el lugar santísimo, para honrar al Creador y al Redentor que va a ser investido allí para reinar sobre la tierra. Ese llamado a mirar hacia arriba en el tiempo del fin se hace eco de la alabanza que el tribunal celestial tributa al Creador y al Redentor de este mundo, Apocalipsis 4 y 5. Por fin ha llegado el momento para que Dios y su Hijo asuman su autoridad sobre el mundo y juzguen a sus moradores por deshonrarlo al arruinar su creación, Apocalipsis 11, 15 al 18. Pero a los que acepten mirar para arriba y participen de las alabanzas del cielo al Creador, a los que entren por la fe en el lugar santísimo donde está el arca del pacto y el tribunal celestial en sesión, Apocalipsis 11, 19, se les promete una gran recompensa, nada menos que la vida eterna. Escribió Juan: después de esto, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Apocalipsis 4:1. En su primera visión, Juan había visto a Jesús en el lugar santo del templo celestial. Ahora lo escucha invitándolo a subir al lugar santísimo donde se da el juicio final y se lo inviste como rey. En efecto, las referencias bíblicas que han sido confirmadas por la arqueología nos muestran que el lugar santísimo del templo terrenal que representa al templo celestial estaba 6 o 10 codos más alto que el lugar santo, Primera Reyes 6, versículos 2 y 20. Isaías fue llevado en visión a ver ese trono en el lugar santísimo del templo celestial y lo describió como siendo alto y elevado, Isaías 6:1. También Jeremías se refirió al lugar elevado del trono de Dios en el santuario diciendo: trono de gloria, alto desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, Jeremías 17:12. Los dos testigos que representan al Antiguo y el Nuevo Testamentos que los fieles mensajeros llevaron en la época de la persecución religiosa reciben al concluir los 1260 años un llamado equivalente a subir, no a centrar sus ojos sobre la tierra. Una gran voz del cielo les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12.
El mismo llamado, aunque con diferentes palabras y matices, lo encontramos en la orden que Juan recibe de medir el templo del cielo, después de pasar por el segundo gran chasco cristiano de la historia, según vimos en un mensaje anterior. Juan debió comer el librito del tiempo del fin escrito por Daniel, que fue dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Eso ocurre en vísperas del periodo correspondiente al anuncio de la séptima y última trompeta de juicio. El llamado que se hace seguidamente es: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Coman las profecías de Daniel, empápense de los mensajes proféticos del santuario celestial. Es el llamado del Señor. Suban acá, midan el templo del cielo, entren por fe en el lugar santísimo del templo celestial, prepárense para encontrarse con el Señor. La puerta del trono y del juicio permanecerá abierta hasta que Jesús termine su obra de mediador en el lugar santísimo, Apocalipsis 11:19, y sea investido como rey y vuelva por ustedes. ¿En qué consiste, en esencia, el primer mensaje angélico de alcances mundiales? En un llamado apocalíptico a tener a Dios en medio de un mundo que le ha perdido el respeto al Creador. Es un llamado a guardar sus mandamientos, en especial el día del Creador, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Porque el temor de Dios en vísperas del juicio implica un llamado a guardar los mandamientos divinos. Dijo el sabio Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. Eclesiastés 12:13. Sí, esto es bien definido en la Biblia. El Apocalipsis identifica a los que proclaman este mensaje final y que despierta la ira especial del dragón en su fase final. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:17. Pronto descubrieron los adventistas que el templo del cielo contiene también un arca del que se sirvió Moisés para hacer una réplica figurativa en la tierra, Apocalipsis 11:19. Y si tiene un arca, entonces contiene el gran original de las tablas de la ley divina. ¿Qué es lo que encontraron allí? Una luz especial brillando sobre el cuarto mandamiento, que se refiere al séptimo día de la semana como día de reposo. ¿Quién podría detener desde entonces el renovado entusiasmo y poder espiritual que esa gente comenzó a tener al salir a proclamar por todo el mundo esas verdades tan fundamentales que habían quedado sepultadas por siglos de oscurantismo religioso? Ellos eran ese pueblo que debía formarse del caos producido por el gran chasco de 1844 para ensalzar la ley divina y hacerla honorable. Isaías 42:21. Veamos ahora el segundo mensaje angélico. El siguiente mensaje de amonestación al mundo se dirige al que será vencedor en la contienda que precede a la batalla final. Más que contra el secularismo escéptico que niega al Creador, advierte ese mensaje contra la corrupción que emana del mundo creyente apóstata. Se trata de una coalición de fuerzas religiosas que pretende creer teóricamente en Dios, pero que lo niega en la práctica al cambiar la ley divina y someterse a los reclamos globales de un impostor. El mensaje está dirigido contra Babilonia, el rey del norte simbólico de Daniel, que iba finalmente a triunfar sobre el secularismo ateo en el mismo fin del mundo. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8.
Babilonia es una mujer ramera que representa la iglesia apóstata de Roma. Su prostitución se manifiesta en su idolatría abominable y en su unión con los gobiernos de este mundo. Apocalipsis 17, 1 al 6, también podemos ver eso en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Su nombre significa confusión y recuerda la historia de la Torre de Babel, que ilustró la manera en que los hombres quisieron rebelarse e independizarse de Dios al establecer un sistema de gobierno que ocupase el lugar de Dios en la tierra. Dios desbarató sus planes entonces, pero en el fin del mundo se le permitiría al diablo unir todas las iglesias y religiones que habrán rechazado el llamado de glorificar al Creador guardando sus mandamientos. Por un corto momento se podría ver tal conflagración contra Dios, que buscaría ensalzar una vez más la falsa religión sobre todo el mundo. Apocalipsis 17, 12 y 13 y versículo 17. Notemos que a diferencia de los otros dos mensajes que trae el ángel del cielo, el segundo mensaje no se pregona en primera instancia con poder, porque al principio de la contienda con el secularismo, la religión se consideraría calumniada y buscaría revertir su imagen ante el mundo. Pero cuando las religiones lograsen ponerse de acuerdo en puntos comunes y se impusiesen mediante engaño sobre los gobiernos seculares, entonces ese segundo mensaje angélico sería reforzado con poder por el ángel de Apocalipsis 18. La tierra entera se llenará de su gloria. Esto indica que la corrupción interior de Roma y de las religiones que se uniesen a ella saldrían a la luz. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. La unión babilónica, que conducirá a la gran apostasía final del mundo, se logra bajo engaño. El poder milagroso de los demonios termina embaucando al mundo entero bajo la bandera de la rebelión. Apocalipsis 16, versículos 13 al 14. La corrupción que procura taparse bajo el título de Santa Sede no puede esconderse más. En lugar de llamar blasfemamente Santo Padre a su príncipe arrogante, Dios lo llama hombre de pecado y advierte que lo destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Sacaría su inmundicia a la luz y denunciaría su corrupción moral y demoníaca junto al siguiente patético llamado: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. ¿No estamos viviendo ya esa etapa final de la historia de la Babilonia moderna? ¿No se están uniendo las iglesias y las religiones en planes y doctrinas comunes? ¿No está saliendo a la luz también gran parte de su inmundicia? Tanto alarde de santidad exterior no sirve sino para ocultar su suciedad interior. En una época en la que se extienden llamados de unión y globalización, Dios llama en cambio a separarse, a no dejarse involucrar en los principios y prácticas que están en pugna con el Evangelio. Justo cuando las religiones y las naciones se unen para anular la ley de Dios pretendiendo un bien común totalitario, Dios requiere que los que quieran vivir en su reino no se dejen arrastrar por esa corriente mundanal. Es entonces que el mensaje del segundo ángel
recibe del cielo todo el poder necesario para que pueda proclamarse con valor. Debe exhortarse a la gente sincera de entre todas las religiones a que Dios llama mi pueblo, a la que Dios llama mi pueblo, a salir de la confusión babilónica, a escapar de la corrupción y buscar refugio en el santuario celestial. Allí está Cristo, nuestro sumo sacerdote, a punto de terminar su intercesión a favor de este mundo caído. Está por ser proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En lugar de hundirse con el mundo, el remanente debe mirar nuevamente hacia arriba, al único lugar seguro, y huir de una caída moral y espiritual definitiva como la que está por consumarse en la historia de este mundo. Tenemos que pasar al tercer mensaje angélico. Advierte una vez más este mensaje a no mirar hacia abajo, hacia una adoración terrenal impostora. En su lugar deben mirar para arriba y recibir el sello de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 8 y 14, 1. De no prestar atención a la advertencia del cielo, los hombres recibirán una marca que servirá para que el ángel de la justicia divina derrame sus plagas finales sobre ellos. Apocalipsis 16, vemos esto en varios versículos. La pretensión de buscar un bien común que siga los principios totalitarios de una ética global terminará mal. Porque a ningún mundo puede irle bien mediante arreglos comunes que sus habitantes busquen y que no se ajusten al manual que Dios preparó para que nada salga mal en su creación. En lugar de buscar un bien común, debemos preocuparnos por hacer la voluntad de Dios claramente expresada en su palabra. Porque el único bien común que beneficia a toda la creación es el que Dios enunció en su ley. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. La bestia es el anticristo romano y su imagen es la que el protestantismo apóstata levanta al final al resucitar la unión cívico-religiosa que tantos atropellos y tribulaciones produjo durante el medioevo. Esa imitación apóstata de lo que hizo el papado en la Edad Media traerá consigo una renuncia implícita a los así llamados derechos del hombre en lo que respecta a la libertad de religión y conciencia. Mientras que hace 2 siglos atrás las revoluciones protestante y secular se propusieron liberar al mundo del predominio servil del papado romano, la nueva revolución religiosa está uniendo hoy al protestantismo con el papado para liberar presuntamente, supuestamente, al mundo de la esclavitud secular. ¿Cuál es la marca de autoridad que están esgrimiendo las iglesias, sindicatos y organismos sociales como símbolo de una presunta liberación económica de familias y pueblos y de protección del planeta contra la contaminación ambiental? El domingo. Pretenden que el cierre obligatorio universal del primer día de la semana será benéfico para el bien común de las familias y las sociedades y para salvar al planeta de su polución y calentamiento global. Y no parece importarles que la imposición de un día tal es discriminatorio por naturaleza, porque obliga a quienes no creen en la santidad de un día que Dios no ordenó a guardarlo también. No les importa que los que guardan otro día por razones de conciencia sean obligados a guardar un segundo día semanal y que para colmo de males rinde homenaje a una institución blasfema e impostora. Invocan incluso la Biblia como prueba de que la humanidad necesita un día de descanso, pero sin importarles el día que Dios escogió.
¿Quién les dio autoridad para cambiar la ley de Dios? Nadie. Ese es un atrevimiento asombroso y extremadamente audaz contra la autoridad divina. Y un atrevimiento tal siempre trae sus consecuencias que en lo que tocan a nuestro mundo lo llevarán a su ruina. Dios destruirá esa coalición babilónica de naciones y religiones en las plagas finales. Y a los que recibieron su sello de protección de tales plagas les dará la vida eterna. ¿Cuál es el sello de Dios? Su ley. En los 10 mandamientos, el Dios creador declaró que su santo día es el séptimo, el sábado. Dijeron tanto el profeta Isaías como el profeta Ezequiel: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, Isaías 8:16. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, Ezequiel 20:12. La marca de autoridad del papado romano es el domingo, un día establecido por este poder sin base bíblica y en abierto desafío al Creador. Pero el que recibe el sello de Dios guardando su día sagrado, lo reconoce como Creador y le pertenece. Los que prefieren la marca del anticristo, en cambio, descubrirán tarde que Dios no los reconocerá como suyos. ¿En qué consistirá la crisis final? En la última confrontación que habrá entre los que obedecen a Dios y los que siguen los dictámenes de las naciones que se postran ante el hombre de pecado con su falso día de reposo. Mientras que los que sirven a Dios reciben la amenaza de no poder comprar ni vender por no someterse al presunto bien común que las naciones buscan imponer, los que reciben la marca blasfema de una ley adulterada por la cúpula romana reciben la más solemne amonestación que jamás hayan recibido. Recibirán el pago que merecen sus obras, Apocalipsis 22:12. Serán atormentados con el fuego de la presencia de Dios y del Cordero, sin reposo alguno, hasta que su humo se extinga para siempre, Apocalipsis 14:11. Así es. Nos ha tocado vivir entre dos corrientes antagónicas que se embisten durante todo el tiempo del fin. Esas dos corrientes tienen que ver con los poderes religiosos que se han apartado de la ley de Dios y los poderes seculares que ni creen en Dios, o al menos no lo tienen en cuenta. El dominio de cualquiera de ellos probó ser en la historia nocivo para la libertad. Pero gracias a esa confrontación de izquierda y de derecha, tenemos todavía cierto margen de libertad. Dios lo permitió para que, antes de destruir al mundo, el último remanente del cristianismo que Él mismo levantó pueda proclamar los 3 últimos mensajes de amonestación a todos los habitantes de la tierra. En el siguiente gráfico sobre la crisis final podemos ver el impacto que debían producir esos 3 mensajes finales. Por un lado está la apostasía religiosa y por el otro el secularismo incrédulo. En medio está el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El primer mensaje exhorta a honrar al Creador guardando su día de reposo. Está dirigido a un mundo ateo que honra a la criatura en lugar del Creador, pretendiendo que todo vino a la existencia por una evolución natural. Mientras que en el mundo religioso apóstata se extiende un llamado a unirse mediante un falso reavivamiento que no tiene en cuenta la ley divina, Dios extiende un llamado a salir de esas religiones apóstatas mediante un reavivamiento y reforma genuinos. La confrontación final se da así, entre el intento de imponer sobre todo el mundo la marca de autoridad del anticristo romano, su falso día de reposo, y el sello de Dios que requiere restablecer el día del Creador. Durante todo ese periodo de tiempo, Dios preside el juicio en la corte del cielo.
Cuando esa corte concluya con su fallo definitivo e inapelable sobre cada ser humano, el mundo llegará a su fin y el Señor se levantará para dar la recompensa eterna a su pueblo y castigar a todos los moradores de la tierra. Esto estaba representado en las dos últimas fiestas del calendario divino del Evangelio, a saber, el día de la expiación con la intercesión final del sumo sacerdote y la fiesta de las cabañas. Al concluir la intercesión celestial, se dará la liberación final del pueblo de Dios que fue oprimido en la tierra, tal como estaba representado antiguamente por los años sabáticos del jubileo. Sobre eso hablaremos en el siguiente tema. Quiero preguntarte ahora, ¿de qué lado de la contienda quieres estar? ¿En qué grupo de los tres que se representan en el fin del mundo quieres estar? ¿El del secularismo incrédulo? ¿El de la apostasía religiosa? ¿O el que Dios levanta para dar su mensaje final a un mundo perdido? Te exhorto a que te prepares para encontrarte con tu Dios, porque de ello depende tu destino final y la vida eterna. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, en especial tu palabra profética, que nos orienta en el mundo en que nos toca vivir. Sabemos que vivimos en los tiempos finales. Tú mantienes los vientos de las pasiones humanas con el propósito de que pueda llevarse por toda la tierra el mensaje, tu mensaje final al mundo. Queremos recibir tu sello protector. Queremos guardar tu ley. Queremos triunfar. Y te pedimos que mediante la intercesión de Jesús en el santuario celestial y la ayuda de tu Santo Espíritu podamos triunfar hasta el día de la liberación final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.